Hola chicos, bueno, en este video vamos a hablar de la regla de la cadena que consiste en la regla que utilizamos para derivar funciones que están compuestas. Eso quiere decir que los casos que nosotros vimos en la tabla de derivadas elementales se van a empezar a combinar uno con otro. El único secreto para resolver bien este tipo de derivadas es poder identificar cómo se componen las funciones y cuáles son las funciones que están compuestas, ¿sí? Nosotros hablábamos que funciones compuestas es como si una estuviese dentro de la otra y de afuera hacia adentro íbamos armando la cadena de derivadas que se iban multiplicando entre sí. Vamos a ver algunos ejemplos resueltos de este tipo de derivadas para que ustedes vean cómo nosotros vamos haciendo esta identificación que recién les mencionaba y derivando para armar finalmente la cadena de derivadas, ¿sí? Por ejemplo, este es un ejercicio que hicimos hoy del modelo de examen que me dice logaritmo natural de menos x al cuadrado más 3x y a su vez ese paréntesis está elevado al cuadrado. Una de las cosas que podríamos utilizar, que en este caso no lo hicimos, pero si alguno se dio cuenta está muy bien, es utilizar las propiedades del logaritmo y darnos cuenta de que cualquier exponente podría pasar adelante como un número multiplicando. Pero no los quiero marear ni mezclar, así que vamos a quedarnos con la función como está y vamos a empezar a derivarla. Si nosotros pensamos en la composición de esta función, vamos a empezar derivando primero el logaritmo natural, después el exponente y a lo último el argumento del logaritmo, es decir, el paréntesis, ¿sí? Bueno, parte a parte vamos a ir armando esta cadena. Miren la primera parte, lo que sería el primer eslabón. Nos encargamos solamente de derivar el logaritmo. El paréntesis, el exponente siguen apareciendo, no los tocamos porque todavía no llegó su turno de ser derivados. Así que, según la tabla, nosotros lo que tenemos que hacer para derivar un logaritmo es poner un 1 sobre ese argumento. Así que fíjense cómo aparece tal cual. Y empezamos el segundo eslabón. Ahora nos vamos a encargar únicamente de este exponente. El logaritmo ya fue derivado en el eslabón anterior, así que ahora lo dejamos completamente de lado, ¿sí? ¿Cómo es que derivamos un exponente? Bueno, el exponente pasa adelante de todo, multiplicando, y luego baja una unidad, por eso ahora el paréntesis está elevado a la 1, que sabemos bien que no hace falta escribirlo, pero en este caso para exagerarlo y que se note, sí lo escribí, ¿sí? Así que bueno, este segundo eslabón sería la derivada únicamente del exponente. Y después viene el último eslabón de esta regla de la cadena donde derivamos el argumento, es decir, el paréntesis. Esta es una derivada elemental, así que la resolvimos de una manera muy sencilla y nos dio menos 2x más 3. La regla de la cadena, al ser una cadena de multiplicaciones, por lo general siempre se puede reacomodar un poquito más. Así que en el próximo escalón lo que yo hice fue eso, unificar a esa multiplicación y cancelar los factores que son iguales. O sea, si en una multiplicación se repite algo en la parte de arriba y en la parte de abajo, podemos cancelar. Así que de esa forma me quedó un poquito más sencillo como está acá abajo y lo único que hice para llegar a esta última expresión es realizar la propiedad distributiva con el 2. Recuerden que en verdad estos últimos pasos son medio opcionales, es para dejar la fórmula que va a ser nuestro resultado lo más prolija o reducida posible, pero en sí la derivación ya está hecha acá, en esta primera parte. Vamos a ver algún ejemplo más. Acá tenemos una segunda función en la que también hay que usar la regla de la cadena. S de x me da una raíz cuadrada de seno al cubo de 6x menos c a la x. Si yo separara en términos, me doy cuenta que solo en este primer término voy a tener que usar la regla de la cadena porque ahí hay una función compuesta. Después este segundo término se va a derivar aparte, por eso aparece acá a lo último solito, ¿sí? Vamos a concentrarnos en esta derivada de la raíz, que es por ahí la parte más compleja. Nosotros vamos a ir identificando primero que nada, según la composición de esta función, que primero vamos a derivar la raíz cuadrada, luego vamos a derivar el exponente, luego el seno y último el argumento. Esta es una regla de la cadena compuesta por 4 eslabones porque son 4 funciones las que están compuestas y fíjense que nosotros vamos derivando, por así decirlo, de afuera hacia adentro, ¿sí? Esta es una cosa que marqué muchísimo en clase. Bueno, vamos a comenzar derivando la raíz cuadrada. Por tabla, la derivada de una raíz cuadrada de una x, en este caso no es x, nos dice
1 sobre 2 por esa misma raíz. Es lo que acabamos de escribir acá. Fíjense que lo que está dentro de la raíz no cambió porque todavía no llegó su turno de ser derivado, ¿sí? En verdad lo que yo no estoy derivando no lo voy a tocar. Solamente me voy a encargar de hacer los cambios que la tabla me indica para eso específico que estoy derivando. En el próximo eslabón, ya agregamos el por, vamos a encargarnos de derivar el exponente. El exponente lo que nos dice, según la tabla, es que para ser derivado tenemos que ponerlo de adelante multiplicando y bajarle una unidad a lo que antes lo tenía, ¿sí? Por ejemplo, el seno ahora ya no está al cubo, sino que está al cuadrado. Y el argumento no cambió, sigue siendo 6x porque eso va a cambiar en el eslabón que le toque. Bueno, empezamos con el próximo eslabón, ahora llegó el turno de derivar el seno. La derivada de seno va a ser coseno de eso mismo, ¿sí? Fíjense que la 6x no cambió porque recién ahora, en el último eslabón de la cadena, nos toca derivarlo y la derivada de 6x es simplemente 6. Así que bueno, toda esta multiplicación gigante que hay acá es básicamente la regla de la cadena aplicada solo a este primer término. En el próximo escalón, lo único que hice, ¿qué fue? Unificar toda esa multiplicación, ¿sí? Por ejemplo, fíjense que este 18 aparece porque multipliqué los números 3 y 6, ¿sí? Decidí poner, por ejemplo, seno cuadrado primero, coseno de 6x después, y básicamente como dejarlo un poquito más lindo, más prolijo que en el escalón anterior. Nada más, pero en sí la derivada ya está hecha en esta parte. Y el menos e a la x que viene a ser la derivada de este segundo término, ¿sí? Eso no nos tenemos que olvidar. Tenemos acá dos ejemplos más, miren. D de x consta de una división e a la 4x menos 2 sobre 3x. Para empezar hay que tener en cuenta que como hay una división tenemos que usar la fórmula de la derivada de un cociente, la que utilizamos ya en un video anterior. Pero aparte de eso hay que mirar que cuando nos toque derivar la parte de arriba, el numerador, vamos a tener que usar la regla de la cadena porque hay una composición de funciones, ¿sí? Así que bueno, comenzamos siguiendo la fórmula. Nos dice, la parte de arriba, derivada. Acá es el turno de usar la regla de la cadena. ¿Ven que nosotros qué hicimos? Derivamos el exponente, que nos dio simplemente 4, por la derivada de e. La e se deriva poniéndola exactamente como estaba, porque es una derivada simétrica, eso ya lo vimos. Así que esta primera partecita corresponde a la derivada de la parte de arriba. Continuamos con la fórmula. Me dice, por la parte de abajo sin derivar, acá está, menos la parte de arriba, ahora sin derivar, por la parte de abajo derivada, que es este 3. Todo eso sobre o dividido la parte de abajo al cuadrado. Bueno, lo único que hice de este escalón al que sigue nada más es en la primera parte por ahí multiplicar a los números para hacer que me quede un poquito más reducido ese numerador y sobre todo lo más importante es aplicar la potencia en la parte de abajo. Recuerden que la potencia este cuadrado va a ir tanto para el 3 como para la x, ¿sí? Bueno, y acá termina esta derivada. Acá abajo hay una más que me gustaría aclararla, que es un paréntesis de una función polinómica menos 2x a la 7 más 3x menos 1, todo eso elevado al cubo. Acá claramente hay que usar la regla de la cadena y lo que vamos a hacer primero para eso es comenzar derivando el exponente. Por eso fíjense que el 3 pasa adelante de todo multiplicando ese paréntesis, que ahora está elevado a la 2. El paréntesis todavía no lo cambiamos porque el turno de que este paréntesis cambie va a ser en el próximo eslabón de la cadena cuando le toque ser derivado, ¿sí? Así que bueno, acá ya terminamos de derivar el exponente y empezamos ahora sí a multiplicar por la derivada de ese paréntesis. Ese paréntesis se deriva de una manera muy fácil porque corresponde a derivadas elementales, ¿sí? Así que me queda que la derivada de eso es menos 14x a la sexta más 3. Y acá termina esta derivada.